Ya de esta deuda particular que mantiene el gobierno con el sector del transporte de cisternas de combustible, hay una crisis energética que está afectando a todos los sectores productivos a nivel nacional y que se ha profundizado con este decreto 5676 que establece un precio diferenciado de 18 bolivianos el litro para los grandes consumidores. ¿Es esa la solución al problema del abastecimiento en el país? Para analizar este tema ya estamos en contacto con Raúl Velázquez de la Fundación Jubileo, a quien saludamos cordialmente a esta hora de la mañana. Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Usted qué opina con respecto a este decreto? Estos 18 bolivianos para grandes consumidores, ¿es la solución para garantizar diésel a nivel nacional? Muchas gracias, Gabriela. Buenos días. Un gusto. Sí, sin duda la crisis energética, las largas filas siguen, son como las olas, van y vienen. Y van y vienen porque no se termina de solucionar los problemas de fondo y estructurales. Yo parto, Gabriela, por explicar a la gente por qué es que es importante ajustar el tema del precio. Porque Bolivia se ha vuelto un país importador de hidrocarburos. Desde el 2022 somos importador neto. Claro, antes veníamos ya importando. Del 2015 la mitad del diésel era importado. Pero desde el 2022 nos volvemos un importador neto de hidrocarburos. Entonces, Bolivia importa el 95% del diésel que se consume y lo importa a precio internacional. Entonces, venderlo en Bolivia a un precio menor que esto, obviamente genera una carga fiscal gigante, insostenible en el tiempo. El decreto 5676 ha buscado solucionar esto, pero nuevamente de forma parcial, ¿no? Y lo que es peor aún es que genera un riesgo de que se generen mercados negros. Vas a tener gente que compra en Bolivia a 9.80 bolivianos el litro, aunque sea poquitas cantidades, las va a ir acopiando y las lleva después de contrabando a la frontera a venderlas al doble de precio. O peor aún, va a generar un mercado negro dentro de Bolivia en el que le va a vender ese mismo combustible a 17 bolivianos, digamos, o 16, a esos grandes consumidores. Entonces, lejos de solucionar el problema, nos va a crear uno peor, que son mercados negros, y por la otra, el mercado negro o el contrabando, ¿en qué se traduce? Se traduce en desabastecimiento. La gente que realmente necesita ese diésel y que está haciendo filas días en una estación de servicio, se queda sin combustible porque se está yendo de contrabando o a un mercado negro. Y precisamente por esas razones que usted apunta es que los sectores productivos están rechazando, pidiendo la abrogación de este decreto 5676, lo consideran discriminatorio. Están pidiendo que sea un mismo precio para todos, pero por otro lado el gobierno dice no puedo retroceder con este decreto porque es una de las condiciones que ha puesto el FMI para desembolsar esos 1.900 millones de dólares comprometidos. A mí me llama la atención, yo estoy totalmente de acuerdo, más allá de que te lo diga el FMI o te lo digan los marcianos, ¿no es cierto? Es verdad que hay que sincerar los precios. El país no puede seguir cubriendo la diferencia entre el precio internacional y el precio del mercado interno. No tenemos plata para hacer eso y estamos sacrificando dinero que se va a salud o educación en subsidiar hidrocarburos. Entonces yo creo que la sugerencia del FMI o de cualquiera en realidad debería ir en el sentido de liberar los precios para todos, acompañado, Gabriela, de políticas sociales bien focalizadas para la gente más pobre, que sin duda va a ver su economía afectada, porque estamos saliendo de una mentira de 20 años, de una fantasía de pensar que los precios podían ser subsidiados y fijos además. Eso es irreal. Nos toca despertar de ese sueño, sincerar los precios, acompañarlo con políticas sociales focalizadas a la población más pobre. El energético más caro es el que no hay. Y uno lo puede ver en Facebook, en Marketplace, a 25, 22, hasta 30 bolivianos el litro de diésel o de gasolina, más caro que el promedio regional. Entonces, es mejor sincerar los precios, es mejor ir a una verdad innegable para el país, que nos hemos vuelto un país importador. Tenemos que prepararnos para ello y eso pasa por tener precios reales. Yo entiendo, mi economía también se va a ver afectada, la de usted seguramente también y de todos quienes nos miran. Nadie quisiera, pero es resultado de no haber hecho la tarea oportunamente. El 2015, 2010 se podía ir a un ajuste gradual, ir subiendo poquito a poquito. Hoy en día es una bola de nieve gigante que ha crecido en el tiempo. En 10 años se ha hecho enorme y nos está explotando en la cara. Y si no solucionamos esto, si no se ajustan los precios para que los privados puedan importar y tener una competencia leal con YPFB, lo único que vamos a generar es más desabastecimiento y una mayor crisis energética. Entonces, ¿se equivocó el gobierno con este decreto en particular? ¿Qué debió hacer?
Lo que se debió hacer y se debería hacer es ajustar este decreto para que se libere el precio para todos, ¿no? El mismo precio, y ya no, además, no solamente de 18 bolivianos, sino una fórmula vinculada al precio internacional, porque mañana puede haber otra guerra o puede terminar la guerra actual y el precio puede bajar eventualmente. Entonces, es importante que nuestro precio se vincule mediante una fórmula que haga un ajuste automático con el precio internacional. No quiero decir que sea el precio internacional, no es copiarnos el valor del precio internacional. Podrá ser más menos 10%, más menos 15%, con un fondo de estabilización de precios. Pero nuestro precio debería seguir el comportamiento, debería estar vinculado al precio internacional del diésel que importamos. Eso es algo que hay que ajustar en el decreto supremo. Yo estoy de acuerdo, no podemos seguir promulgando decretos o aprobando leyes y a punta de bloqueos, a punta de presión social, quererlos abrogar. Eso genera más inseguridad jurídica. Pero bueno, ya que hay este problema, tenemos este decreto, lo ideal sería ajustarlo, vincularlo con una fórmula al precio internacional y de esa forma tener un precio sincero. Ahora, en este contexto ha surgido una nueva propuesta, que se adjunte el precio nacional al internacional, pero que también se bajen los impuestos del IVA y del IT, que más o menos implican un 30%, me decían algunos entendidos en el área, de este precio final que va a pagar el consumidor. ¿Eso es factible? Sí, es algo que te permite jugar para buscar un precio más competitivo en el país, un poquito más bajo. Como le digo, no tendría que ser el precio internacional, no se trata de copiarse el precio internacional. Se puede jugar con impuestos, bajar el IEHD, se puede jugar con el IVA, se puede jugar con el IT para hacerlo más bajo. Pero además, Gabriela, se debería apuntar a que Bolivia importe crudo, ¿no es cierto? Crudo, para poder refinar. En Bolivia nuestras refinerías están con un 70%, 60% de capacidad ociosa. Entonces puedes importar crudo por ducto, ¿no? De paso solucionas el problema con las cisternas y el contrabando entero que tenemos a veces de cisternas. Entonces importas crudo por ducto a la refinería, procesas ese diésel y esa gasolina en Bolivia. Igual va a implicar importar, igual implica dólares, entiendo el tema, pero te permite ahorrar algunos costos de refinación en el exterior, te permite optimizar la capacidad de refinerías que tienes en el país, y si lo haces por ducto, revirtiendo el ducto Yacuiba, Camiri, Santa Cruz, podrías tener un flujo constante de crudo para importar en Bolivia y de esa forma procesar la gasolina y el diésel en el país. Le agradecemos por ese análisis a Raúl Velázquez de la Fundación Jubileo. Nos mantendremos atentos a las acciones que adopte el gobierno de aquí en adelante. Insistimos en reiterar la invitación al ministro de la Presidencia para que nos conceda una entrevista al respecto. Ya lo hemos hecho antes, no las ha denegado, pero seguiremos insistiendo. Continuamos. 7 de la mañana con 54 minutos. Hablemos